Muy buenas noches a todas las personas, alumnos, colegas, compañeros, familiares y demás que tienen la oportunidad de ver este pequeño video que les va a servir bastante para su conocimiento sobre literatura, sobre cultura, sobre arte y principalmente para los que quieran postular a la universidad porque va a venir bastantes preguntas o van a venir preguntas sobre el tema de la generación del 98, que es un tema recurrente en exámenes de admisión tipo San Marcos, Uni, Villarreal, Católica, bueno, Católica, podría venir en alguno de sus textos, Cantuta, también en literatura, etcétera, etcétera. A ver, en esta oportunidad, el que nos va a acompañar para desarrollar el tema de la generación del 98 va a ser un exalumno mío que actualmente está cursando cursos de literatura de forma autodidacta, a la vez también de cursos de letras, porque es lo que le apasiona, llamado Felipe Reyes, ¿no? Un alumno muy especial que prácticamente ahora ha dejado de ser mi alumno y ya se ha convertido también en un próximo intelectual de nuestra cultura peruana. Entonces, primero voy a darles el saludo a él, luego voy a presentar el tema y posteriormente él va a explayar lo que conoce y lo que sabe sobre la generación del 98 de España. Y Junior Enrique, buenas, saludos para ti también, compadre. Gracias por poder apreciar este video. Felipe Reyes. Bueno, Un para hablar sobre la generación 98, Primero un saludo para los que están. ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, para hablar sobre la generación 98, tenemos que ver un previo contexto. A partir del siglo XIX en España sufre una grave crisis, ¿no? El fin del imperio o el yugo español, que azotaba más que todo en las colonias que era España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En 1895 se da un levantamiento de Cuba y en 1896 se da un levantamiento de Filipinas. España reacciona ante las revueltas que hacen ellos, pero no logra tranquilizarlos y tiene una grave pérdida. Y a partir de eso, más que todo, España se ve obligada, hasta no sabe qué hacer y entonces le toca firmar un tratado. En 1898 se firma el Tratado de París, donde Cuba logra independizarse, mientras que Puerto Rico, Filipinas, quedan bajo el control del papá de Estados Unidos. Como hasta ahora menciona el compañero Felipe Reyes, quería mencionar lo siguiente. España, desde el año 1492, que viene por intermedio de Cristóbal Colón América, domina ese territorio. Y en el año 1532, con la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca, España impone su dominio y nos vuelve una colonia. Prácticamente éramos su patio trasero. Éramos nosotros, todos los latinoamericanos, excepto Brasil, la chacra de Estados Unidos. Éramos el espacio donde Estados Unidos robaba, saqueaba, que España robaba, saqueaba, explotaba, violaba y hacía lo que le da absolutamente la gana. Los españoles, desde el año 1532 hasta la independencia, entre comillas, han sido los que han impuesto su cultura, han impuesto su forma política, sus formas culturales, han impuesto sus costumbres y sus hábitos. Entonces, el compañero Felipe, ¿qué nos plantea? Luego de las luchas por la independencia, luego la independencia de Argentina, la independencia de Chile, la independencia del Perú, la independencia de Colombia, la independencia de Venezuela, la independencia de Ecuador, la independencia de Panamá, ¿qué le quedaba a España? ¿Qué le quedaba a España para seguir siendo rico? Porque España era un país que era rico porque explotaba a los demás, porque vivía de los demás, porque utilizaba a los demás países para poder aprovecharse de ellos. ¿Qué le quedaba? Algunas islas del Caribe. Pero esas islas del Caribe luchan también por su independencia. La principal de todas esas islas es Cuba. Pero no estamos hablando de Che Guevara ni de Fidel Castro. Estamos hablando de que Cuba lucha por independizarse de España
Y uno de los líderes de esa lucha es José Martí, que lo conocemos también como precursor del modernismo. Ahora, como también decía Felipe, hay dos islas que todavía siguen perteneciendo a España, que eran en ese momento, ¿recuerdas? Puerto Rico y Filipinas. Y esas dos islas no siguen manteniéndose bajo el control de España, sino de Estados Unidos. Imaginemos cómo quedaban los españoles luego de haber sido, luego de haberle quitado la mamadera. Es como que tú tengas 5 empresas y de la nada esas 5 empresas sean quitadas para ti y te quede solamente un puestito. Y ese último puestito que queda también se ha arrebatado. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo español? ¿Qué pasaba con el pueblo español cuando yo no tenía de dónde robar, de dónde saquear, de dónde seguir viviendo? Aparece una generación de personas que tienen en común esa situación. Y es de eso lo que nos está hablando Felipe. Entonces, sin interrumpirlo, él va a continuar con la exposición de qué fue entonces la generación del 98 española. Estamos hablando del año 1898. Felipe. Este acontecimiento en España produjo una serie de olas de indignaciones, protestas, que todos se manifestaron en la literatura, ¿no? Bajo el grupo de los escritores de la generación del 98. Estos grupos canalizaron toda su frustración, todo su desazón, su inquina, su odio que sentían por haber perdido todo lo que tenían, ¿no? De ser una potencia España a quedarse con dos islitas y 3 islitas, que aparte lo arrebató papá de Estados Unidos y se quedó sin nada. Y entonces ellos buscaron manifestarlo en la literatura, pues. Y un líder de la generación del 98 fue Miguel de Unamuno, conocido también como el Cine de Bilbao. Cine de Bilbao porque nace en Bilbao nada más. En 1800... Les recomiendo a todos los que están haciendo preguntas que por favor saquen un texto, un cuaderno o algo para que apunten todos los datos que acá el compañero Felipe les va a dar, porque todos son datos claves. Está diciendo, por ejemplo, que el líder de esa generación fue Miguel de Unamuno también, conocido como el Cine de Bilbao. Un poco sobre su biografía de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno nace en 1864 y estudia filosofía y letras en la Universidad de Salamanca, que de ahí pasa a ser rector por muchos años de la universidad. Fue un gran opositor del partido del dictador Primo de Rivera, un militar español que le dio, que le dio golpe de estado a Alfonso XIII en plena Primera Guerra Mundial. Y como fue un gran opositor que le estaba fregando ya a Rivera, tuvo que exiliarlo o deportarlo, mejor dicho, y le exilia a la isla de Fuerteventura. Bueno, es un dato clave, es un poco, no clave, sino un poco sobre su biografía, de quién estamos hablando. Ahora los temas. En sus obras resaltan una sed de inmortalidad, sentido trágico de la vida, lucha de ideas de la razón y la fe. Una de sus obras en novelas tenemos también La tía Tula, La niebla. Ensayos tenemos La agonía del cristianismo, La vida de Don Quijote y Sancho. Y bueno, son datos claves sobre Miguel de Unamuno. Y ahora pasamos a también un representante también que fue también el que dio el concepto, la fórmula de generación del 98. Entonces ahí, como dice Felipe, bueno, si le preguntan en el examen entonces, ¿no? ¿Quién fue el que le dio el nombre de generación del 98 a este grupo de españoles que buscaban nacionalizar, que buscaban nacionalizar España, que buscaban españolizar España, como plantearía José Carlos Mariátegui aquí, ¿no? Peruanicemos el Perú, carajo. Fue lo que va a comentar acá su compañero en este tema. ¿Quién le puso el nombre de generación del 98 a estos escritores? Bueno, Felipe. Ya, bueno. El que le puso el nombre fue Azorín, también llamado José Martínez Ruiz. Azorín fue, como digo, ¿no? Fue el que le dio el concepto de generación 98. Busca, más que todo en sus obras se encarga de
o sea, de estudiar los paisajes españoles, mejor dicho, paisaje español, ¿eh? Entre sus obras tenemos Antonio Azorín, tenemos Doña Inés. Doña Inés, entre otros. Ujú. Ya, ahí también pasamos con un grande también, pero él más que todo resaltó en la lírica. Uy, uy. Fue Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado fue también uno de los grandes también, porque tenemos ahí entre sus obras Campo de Castilla, Soledades. Soledades, tenemos él fue inspirado más que todo por su esposa, Leonor Izquierdo, que al tener la pérdida no sabía también cómo resaltar, o sea, desplegar todo lo que tenía dentro y vio la única manera de resaltar en la literatura, pues. Este tipo de sucesos, aunque para muchos el amor no sea algo tan trascendental, ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? O sea, recordemos a Mariano Melgar, que tuvo como musa a Silvia, recordemos a Dante Alighieri, que tuvo como musa a Beatriz. Entonces, aquí estamos hablando de que estos escritores no solamente sentían una España en decadencia, sino que también ellos mismos encontraban que había humanidad dentro de ellos. Entonces, esta generación del 98 representa lo que es la España de esa época, representa no solamente la aristocracia española, sino ni siquiera el pueblo, sino la situación real de un español que ha sido potencia y luego se ha llegado a nivel de un país cualquier país más. Entonces ahí Felipe justamente nos va a comentar probablemente sobre eso y de otros autores también de esta época, pues, ¿no? Un momento, Felipe. Bueno, también al estallar la Guerra Civil Española, Antonio Machado decidió apoyar también, decidió como un liberal, un republicano, y entre sus obras tenemos también Galerías, no, ¿me puedes decir cómo se llama esa obra? Galerías y... ¿De Machado? Ajá. Machado tiene Soledades, Machado tiene Soledades, Galerías y otros poemas, Capos de Castilla, poemas, Nuevas Canciones. entre otros. Uh-huh. Y uno que podemos resaltar es en Campo de Castilla es el proverbio de Cantares. Caminantes. Son tus huellas el camino. Caminante, no hay camino. Camino se hacen andar. Exacto, esa es una frase célebre, ¿no? Y es completamente real, ¿no? O sea, los caminos no están preestablecidos, pues, compañeros. Acá uno tiene que generar su camino. Y eso era lo que pasaba a los españoles de esa época. Ellos esperaban nuevamente recuperar su conquista, sus dominios, pero entendiendo de que había que crear un propio camino, una nueva España, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte sobre ese tema y también como para características generales de la generación del 98. Bueno, características. Tienen el afán de hispanizar España, ¿no? Vienen a preguntarse qué es España, del español que era prepotente, todo el más en la época del virreinato, ahora ya para el 98 un español ya daba palta, o sea, no daba ganas de ser español porque ya estaba en la pérdida, en el fracaso, pérdida total, y no les queda más otra que regresar a los autores clásicos, ¿no? Valoraban a los autores clásicos, como tenemos a Berceo, Manrique, Cervantes, Góngora, entre otros. Tienen una base filosófica más que todo, existencialista. También son políticos, nacionalistas, moralistas. Uh-huh. Y más que todo buscan revalorar una España nueva, pues, ¿no? Una España una España que trate de representarse a sí misma. Una España... y tenían cierta influencia modernista, ¿no? ¿Qué podrías hablar sobre ese tema? También hay uno que casi me estoy olvidando, que es Juan Ramón Jiménez. ¿Con la obra? Con la obra Plater y yo. Este tío ganó el premio Nobel el 26 de octubre de 1956. Una academia sueca le otorga el premio Nobel de literatura. Cultiva una prosa poética en sí y tiene una gran influencia modernista y el cual se vio reflejado en sus obras, ¿no? Plater y yo, entre otros. Muy bien. ¿Alguna conclusión más que quieras hablar sobre la generación del 98 para los futuros postulantes a las diferentes universidades nacionales? Muy bien.
Así como estás en el proceso tú también. Nada más, creo que esos son datos claves, creo, ¿no? Lo suficiente, creo, para saber qué fue la generación del 28. Muy bien, entonces agradecemos bastante a Felipe Reyes, que ha venido a apoyarnos en este desarrollo temático. Y a continuación vamos a pasar a otro tema dentro de breves momentos. Muchas gracias a todos los que han podido visualizar este video. Va a estar colgado, lo van a poder repetir y compartir si ven conveniente para su desarrollo intelectual, cultural, literario y principalmente para su postulación. Gracias.